Estás a un touch de democracia liberal. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia liberal. Jueves, 18 horas. Estás... Cruzando el umbral, me pintan con rayas blancas y negras. Tengo las llaves de las puertas del Big Ben y ahí en un cuarto viviré antes de ser. De color siguen hasta el rincón, me llaman a no volver al comienzo, mas yo sé que algún día así tendrá que ser, salir volando como una... Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch. Son las 6:02 de la tarde del día de hoy, jueves. Un programa más de Democracia Liberal para hablar de lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es la política, la contingencia, materias técnicas dentro de lo que es la política, porque en una democracia, sobre todo una democracia liberal que se preside tal y que quiera funcionar ese país, debe tener aspectos de funcionamiento técnico, sobre todo referido a la línea económica. Y en ese escenario tenemos el día de hoy a un gran invitado, que es don Julio Riutor. Julio es vicepresidente de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, en el cual yo también estoy militando, soy partícipe, así que estoy ahí en la línea hacia abajo de Julio. Y Julio además es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un PhD. Para la gente que no cacha lo que es un PhD, es un doctorado en finanzas en la Universidad de Texas, Austin, el año 2011. Así es. Por la Universidad de Texas, hay varias universidades en Texas, me imagino, ¿no? Así es. O sea, los sistemas de universidades estatales en Estados Unidos tienen habitualmente su sede principal y muchas otras sedes en las distintas ciudades importantes, en las distintas ciudades del estado. Claro. Y bueno, Julio es un economista de tomo y lomo. Perfectamente podría estar el día de mañana sentado en un sillón ministerial de Hacienda o de Economía. Así que le vamos a sacar provecho. Invitamos a la gente que está mirando el programa a hacer sus preguntas, sus comentarios y todo lo que estimen pertinente para poder tener una muy buena hora de conversación. Oye, gracias Julio por haber venido, por tomarte tu tiempo, por venir a compartir con nosotros. No, por nada. Muchas gracias Rodrigo por la invitación. Feliz de estar acá. Buenísimo. Oye Julio, cuéntanos un poco, volvamos al 2011. ¿Cómo nace esta idea? ¿Tú eres ingeniero comercial? ¿Alguna ingeniería de este, no? Sí, soy ingeniero comercial y mención de economía. ¿De la Adolfo Ibáñez? De la Universidad Católica. De la PUC, mira, muy bien. Yo estoy haciendo un diplomado en la Católica en estos momentos. Caí después, a mis 36 años, caí en la Universidad Católica. Lo quise hacer a los 18, pero no me dio el puntaje. Bueno, en fin. Oye, Julio, y ya, perfecto. Hiciste la carrera y ¿cómo llegamos al 2011 a irnos a Texas para estudiar un PhD? Bueno, el 2011 volví a Chile. En el 2011 terminé mi doctorado. ¿Cómo decidí ir a hacer el doctorado? Ya estabas casado, ¿no? No. Ya. De hecho, mi mujer la conocí mientras estaba estudiando ya en el doctorado. Muy bien. En la carrera de economía en la Católica, en el momento que estuve yo, y me parece que sigue siendo el caso hoy, tenía un marcado sello por darle una importancia grande al trabajo académico riguroso. Y eso permea
del grupo de estudio, entre comillas, con el que trabajé yo esos últimos años, muchos partimos eventualmente a estudiar nuestro doctorado, porque el bicho de la investigación y no quedarse conforme es bien pegajoso, la verdad. Claro. Sí. ¿Por qué finanzas? Que era tal vez un poco más inusual, la mayoría habían estudiado economía, por el tipo de preguntas que me parecían a mí más apasionantes. Oye, Julio, a mí me gusta mucho la política. Bueno, por algo estoy sentado acá haciendo un programa que se llama Democracia Liberal y por algo me he dedicado 6 años de mi vida profesional a lo público. Ya no, pero espero volver algún día. Y hay un área que yo no manejo bien y que me encantaría mejorarla porque siento que hay que aprender todo el tiempo e irse perfeccionando. Las finanzas es una subárea de la economía, ¿no? ¿Me puede hacer un baño de barniz respecto a que las finanzas, dónde se incorporan dentro de la estructura de lo que es la economía de un país? Bien. Yo no diría que las finanzas son necesariamente una subárea de la economía. Yo creo que comparten mucho. Comparten mucho en el método de análisis, comparten mucho en que en ambos casos estamos preocupados de temas similares, pero me parece que va más al detalle de decisiones que son extremadamente difíciles, y que en economía, que bien juegan un rol, más específico en finanzas, se expande más sobre ello. Yo te diría que la finanza es la dimensión del tiempo y la incertidumbre. ¿Bien? Y cómo afecta eso a nuestra toma de decisiones y lo que ocurre y lo que tanto empresas como personas estamos haciendo con nuestros recursos escasos. Claro. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver con la economía. Entonces, la finanza se hace cargo de preguntas como, bueno, ¿por qué alguien estaría dispuesto a sacrificar consumo hoy para entregarle recursos a alguien que tiene una buena idea para transformar estos recursos en inversión y eventualmente entregarle un mayor pago en el futuro, por ejemplo? Es una pregunta importante. Otros tienen que ver con, bueno, cómo las personas vamos a estar tomando decisiones sobre los recursos que hemos ahorrado o que eventualmente podríamos ahorrar. Es una decisión, es un tema súper relevante hoy, que estamos debatiendo nuestras reformas previsionales, cómo las personas, ahora individuos, con todas sus características individuales, con no siendo calculadoras perfectas, deciden qué hacer, qué les da miedo, qué les da esperanza, cómo se informan, cómo procesan la información, pasa a jugar un rol realmente muy, muy importante. Claro. Ahora, dentro de la economía, inicialmente uno podría decir que las finanzas tienen como dos grandes áreas en las que podría caer. En la parte más macroeconómica, de los valores de los activos financieros, y en la parte más microeconómica, en cómo se financian las empresas y cómo tomamos decisiones las personas sobre qué hacer con nuestros recursos que hemos podido ir ahorrando. Mira, muy, muy aclaratoria tu respuesta respecto a lo que te consulté. A ti, ¿qué te parece la forma de entender la economía? Venía de... vamos a irnos un poco a hacer política de la dictadura. La política instaurada por los Chicago Boys. Que tú eres un economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que básicamente de ahí salieron todos los Chicago Boys. Personas sumamente inteligentes, pero que aplicaron una forma de economía hacia la política de Augusto Pinochet, que tiene de dulce y de gras. ¿Cómo un economista de la Católica analiza a través de, ya ha pasado bastante tiempo, esa forma de entender la economía llevando las riendas de un país? Te voy a responder como lo veo yo. No sé cómo lo ven la mayoría de los economistas de la Católica. Yo creo que... Claro, tu visión. Yo creo que tiene mucho con los tiempos que vivían en ese momento y lo que sabíamos, o parte de lo que se sabía sobre cómo funcionaba la economía. Y ellos llegan a una economía que venía de una catástrofe económica, un país donde prácticamente a nivel de mercados nada funcionaba bien, había muy mala asignación de múltiples recursos, y plantean sus soluciones que en parte importante simplificaron muchas cosas. Ahora, mi impresión es que los supuestos sobre cómo
sobre las dificultades prácticas de la implementación de muchos de sus soluciones fueron algo, llamémoslo, quizás ingenuos, en el sentido de que los mercados funcionan muy bien si es que se cumple una serie de condiciones. Claro. Y muchas de esas condiciones No estaban. no están aún. Entonces, a veces uno dice, mira, acá esto perfectamente bien lo resuelve el mercado. Sí, pero si se cumplen condiciones bien ideales que Claro, son difíciles de implementar. claro. Entonces hay que darle una vuelta, un paso extra de sofisticación, entender que quienes van a estar tomando decisiones no responden a un gran esquema donde tienen súper claro qué es lo que les conviene necesariamente, que no todo el mundo observa los mismos precios, que se afectan precios, que hay poder de mercado, que hay dificultades de acceder a la información, que hay asimetrías de información gigantescas. Entonces, por más que el regulador, el político, tenga una idea de qué es lo mejor y pueda estar muy convencido de ello, es muy posible que las personas no lo vean de la misma manera y los lleve a tomar decisiones que, dadas las políticas que se implementan, pueden terminar siendo contraproducentes. Excelente. Sí, yo tengo una visión más política, pero comparto tu apreciación, pero hay una forma de entender la economía del año 73 al 90 que es bastante condescendiente con los Chicago Boys, en el sentido de que la comparación es muy obvia en primera vista. Oye, veníamos del 70 al 73 con una inflación gigante, la economía estaba de capa caída absoluta y totalmente. El presidente Allende objetivamente, en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del 73, a mí me gusta ser objetivo. Voy a ese documento y se enumera una serie de circunstancias sobre las cuales se acredita de que Allende se apartó un poco de la Constitución. Bueno, y en ese escenario todo lo que se compara entre el 70 y el 73 pareciera ser bueno, porque al final los indicadores económicos eran bastante malos y en consecuencia se concluye de que los Chicago Boys lo que hicieron fue instaurar un escenario y pilares fundamentales para el posterior desarrollo. Pero eso, a mi modo de ver, es un poco injusto con la vuelta a la democracia. Del 90 hacia adelante es cuando Chile se dispara en el crecimiento. La tasa de desempleo en el periodo de la dictadura fue de casi un 20%. Crecimiento económico en promedio de los 17 años fue en torno al 2.5%, teniendo 17 años para hacer y deshacer, o sea, no había un contrapeso alguno. Entonces me parece que es un poco injusto asignarle a los Chicago Boys el posterior reflote del país. No, por supuesto. El gran desarrollo de Chile, de verdad, ocurre a partir del 90. Yo diría a partir del 90. Como tú bien decías, durante Tratado de Libre Comercio. Durante el gobierno militar, durante la dictadura, el crecimiento fue un poco más del 2%. Tuvimos un par de crisis enormes, enormes. O sea, de la gigantesca. Sí. En parte por una liberalización en extremo, como te decía antes, prefiero pensar que es ingenua de cómo lo hicieron, pero nos generamos una crisis financiera enorme por permitir flujos de capitales de corto plazo en forma excesiva, que estándares de funcionamiento de nuestro sistema bancario bien inferiores a los deseables, y bueno, y eso tuvo consecuencias enormes: desempleo sobre el 20%, contracción del producto gigantesca, pobreza, sufrimiento, todo eso ocurrió. Claro. Entonces nos quedamos con los últimos, 3, 4 años y decimos, sí, ahí se estaba creciendo rápido, pero bueno, a ver, en la edición completa eso no veamos la línea de tiempo de los 17 años, ¿no? Del 86 al 89. Si miramos la línea de tiempo de la vuelta de la democracia hasta hoy, ese es nuestro mejor periodo. Sí, claro. Bueno, le mandamos un saludo a Alfonso Celada. Alfonso, tanto tiempo Alfonso éramos compañeros de universidad. Le mandamos un gran saludo a Ricardo Hall, que es un militante del Partido Ciudadanos. También, Ricardo, te mandamos un gran abrazo con Julio. Si quieren hacer preguntas, bienvenidas sean. Y el gran Fernando Rivas. Fernando es un ciudadano ilustre de la comuna de Futrono, donde yo te contaba que me tocó ir a trabajar mi primer año y medio profesional.
Y Fernando hizo una escultura de un matrimonio mapuche que está puesto en el frontis de la municipalidad de Futrono, en donde lo anterior es el pago de una deuda histórica con el pueblo mapuche que está muy presente en la región de Los Ríos y particularmente en la comuna de Futrono. Y quedó muy, muy linda esa escultura. Fernando hace escultura en madera. Y te aprovecho de mandar una felicitación, Fernando, por la gran obra que hiciste, que hubo una inauguración, estaba el alcalde, todo el consejo, habrá ido el gobernador, me imagino, etcétera. Así que te mandamos un gran saludo, Fernando, a ti y a tu linda familia, que lo recuerdo con mucho cariño. Si quieres preguntar cosas también a Julio, bienvenidas sean. Oye, Julio, dentro de lo que averigüé de ti, es que tú, aparte de academia, es decir, de clases que le haces a alumnos, tienes un fuerte rol de investigador. Te gusta investigar. Y en ese escenario hay dos líneas de acción por las cuales, corrígeme si me equivoco, pero es lo que yo saqué de la página de Adolfo Ibáñez: finanzas corporativas e inclusión financiera. Y me encontré con algo súper interesante, a ver si nos puedes profundizar un poquito, que es el efecto del ambiente regulatorio institucional en las inversiones. Dicho en simple, si yo acogoto al mercado con leyes que regulen en demasiadas determinadas esferas de las finanzas y de las inversiones, creo que se va a tener una pisada del acelerador un poco menor, ¿no? ¿Por qué no nos profundiza un poco respecto a eso? A ver, las decisiones de largo plazo son difíciles de tomar, son difíciles de evaluar y requieren tener más o menos, dentro de lo posible, una relativa garantía de que pueden salir bien y que no van a cambiar mucho las condiciones. Entonces es una parte bien importante. Por eso, que es súper importante desde el punto de vista de los inversionistas, inversiones reales, empresas, tener un marco de trabajo que ellos entiendan y puedan anticipar con cierto grado qué es lo que puede ocurrir. Cuando ese no es el caso, todas las inversiones se analizan en el cortísimo plazo. Eso puede ocurrir por temas regulatorios o también puede ocurrir por un mercado que cambia mucho, que es un poco lo que está pasando ahora. Nosotros vemos también parte importante de lo que le ocurre, en mi opinión, a muchas empresas que ven, sobre todo las empresas más tradicionales, que ven que su mercado o la forma como hayan entendido su mercado está cambiando tan rápido y terminan medio paralizados, no saben qué hacer. Entonces eso que puede ocurrir por condiciones naturales de innovación, también a veces son dificultades generadas por en forma un poco automática. Por ejemplo, nosotros observamos que hay una especie de ciclo político de la inversión. Ajá. Entonces, en países bien presidencialistas como el nuestro, es habitual que en los años de elección la inversión se contraiga. Y la razón de esto, una de las explicaciones para ello, tiene que ver con el nivel de incertidumbre en el resultado de la elección. Entonces, cuando hay incertidumbre, lo que hemos aprendido de la teoría financiera es que, bueno, es un buen momento para esperar y ver qué ocurre. O sea, cuando hay incertidumbre, uno espera. Cuando no hay incertidumbre, el valor de esperar cae mucho y es el momento de invertir o decidir no invertir finalmente. Pero ¿qué hay de este título que le podemos llamar incertidumbre económica? Bueno, cuando hay elecciones y hay un candidato más de izquierda dura, como vimos con Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier en la última elección, aparece el Mercurio, la Tercera y los medios de comunicación afines a un sector político, estableciéndolo en simple, hablan de Chilezuela. La inversión se va a contraer, no va a existir y en consecuencia todo va a ser negro. Entiendo de que existe aquello, pero ¿cuánto de real es? O sea, también es algo que manejan los grupos económicos para efectos de influir en una elección política. ¿O en verdad es una situación genuina de que si sale un candidato más o menos extremo de izquierda, la inversión va a decaer y vamos a estar peor? ¿Cuánto de eso es real? Yo recuerdo Rafael Correa, presidente de Ecuador, que es de extrema, es de izquierda, pero ha sido hasta catalogado como populista. Y hay un video muy bueno en YouTube que hace como 4 o 5 años atrás, Piñera sale hablando de Ecuador respecto de que estaban mal, etcétera, y después Rafael Correa, en una o dos actividades posteriores a ese tema de Piñera,
le contrarresta las cifras, o sea, crecimiento, empleo, inversión, etcétera, y todas eran cifras mejores que las de Piñera 1, estamos hablando de Piñera 1. Entonces, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de manipulación en la elección política? Bueno, yo creo que es evidente que los medios, como observadores imparciales, son parte importante de una ilusión. La gente consume los medios que producen el contenido que ellos quieren escuchar y los intereses tras ello apoyan los medios que les interesan. Ahora, en el punto previo de lo de la incertidumbre, que es sutilmente distinto a como me parece tú lo planteaste. Una cosa es que diga, viene un candidato que tiene ideas respecto a la economía muy distintas a las que venían previamente y que tal vez desde el punto de vista de la inversión puedan ser vistas como negativas. Claro. Entonces, por ejemplo, alguien que diga, vengo con una agenda que requiere elevar los impuestos en forma sustantiva, gasto público, y no creo en la propiedad privada, etcétera. Bueno, eso, si ese candidato tiene un alto nivel de apoyo, lo que yo mencionaba, eso no sería una situación de alta incertidumbre, sino que más bien una situación de viene un cambio de régimen radical, pero está claro más o menos cómo viene. Claro. Lo que yo me refería es a situaciones en las cuales podemos tener esa posibilidad y por otro lado un Chicago gremialista. Claro. ¿Bien? Y ambos en igualdad de condiciones llegado el día de la elección. Ese tipo de circunstancias generan un segundo golpe encima, Bien. que puede ser incluso más paralizante, porque realmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Finalmente muchas veces las empresas terminan un poco adaptando. Si claro. sale el gobierno bien de izquierda, muy distinto, van a encontrar la vuelta. Sí, claro. Pero hago esa pequeña aclaración. Aclaración. Sobre las cifras económicas, la verdad es que es como una pelea que uno puede tener todos los días. Porque hay tantas cifras que cuando un político quiere hablar, tiene tanto espacio para seleccionar la cifra que le sirva para justificar lo que quiere justificar ese día. Increíble. Que lo que le pasó a Piñera con Correa, a los presidentes, digamos, pan de cada día. O sea, uno puede encontrar que salió el número de crecimiento un poco más bajo y van a encontrar en el ministerio algún asesor, algún dato bueno y se va a hablar de ese dato bueno, aunque los otros datos estén malos. Y si salió casi todo bien, quien está en la oposición va a tener el trabajo de encontrar el dato malo y lo va a encontrar. Sí, bueno, es paradojal que el gobierno actual de Sebastián Piñera II ahora sí se acuerda de que los vaivenes del extranjero inciden en el crecimiento y cuando estaba Bachelet II los vaivenes del extranjero eran nulos y era la incapacidad del gobierno de la entonces presidenta Bachelet respecto a que no podía llevar bien la economía. Pero como muy bien lo dijiste tú, al final la economía es parte de un paraguas mayor que es la política y no necesariamente cuando se juega en el terreno de la política tú tienes que ser lo objetivo que se desearía en un ámbito como por ejemplo el académico. Al final, con lo que quiero decir es que exigirle a un candidato a la presidencia que no haga un discurso de acuerdo a su objetivo político es un poco pecar de ingenuo. Comparto lo que dices. O sea, y por lo mismo hay que saber escuchar las cosas como de quién viene. Sí, claro. Sí, exactamente. Yo, Julio, bueno, aparte de tu perfil académico, tú militas en un partido político que es Ciudadanos, eres vicepresidente de ese partido, y cuéntame cómo se forjó tu acceso a lo que es militar en un partido, que es algo que está tan de capa caída en el último tiempo, y este programa de hecho lo generamos y lo llevamos todos los jueves para hablar de democracia liberal, pero en fin, para hablar de política, incentivar a la gente a participar, porque si bien es cierto una actividad que está de capa caída, es la única forma que tenemos institucionalizada para poder darle vuelta al partido, ¿cachai? Entonces, cuéntanos cómo llegaste tú a esto de militar y meterte un poco en política. La llegada a militar es en parte importante motivada por lo que fue la primaria de la Concertación en la cual participó Andrés Velasco. ¿Verdad? La visión que en esa oportunidad planteaba Velasco en parte importante reflejaba algo que yo sentía que faltaba y que prácticamente en forma permanente ha estado algo ausente. Que es, mira, entendemos el mundo
productivo, económico en el que vivimos, pero también entendemos que las libertades tienen que ir mucho más allá de lo simplemente económico y que tenemos que extenderlas. Exacto. Extenderlas, pero al mismo tiempo de forma no ingenua, en el fondo, no simplista. ¿Ah? Y que en esa sutileza es como uno puede ir realmente encontrando ciertos avances. Ahora, quizás se me ocurrió involucrarme en política por primera vez en el momento más malo de la política. ¿Ah? Y quizás un poco por lo mismo. A veces me ha gustado llevar un poco la contra y siento que en este momento, la verdad, cuando hay un deterioro en la relación política tan fuerte, es quizás un momento en el que restarse, por más que parezca ser lo más intuitivo, Sí. es muy malo para el largo plazo. Claro. Quizás tiene algo que ver el hecho de finalmente de ser padre. Antes, cuando no tenía hijos, tal vez mi horizonte era más breve. Claro. Ahora, Julio tiene tres niñas. con hijos mi horizonte se extendió. Sí. Entonces me preocupan tal vez cosas de más largo plazo, como esta. Claro. Julio tiene 3 hijas mujeres y le preguntaba si va a buscar el niño. Pero es algo que discutirán con la señora de Julio en la interna familiar. Pues de repente uno cuando pregunta, esto es bien habitual, ¿eh? La típica conversa de sobremesa, asado familiar de domingo. Uno siempre tiende a preguntar como, oye, ¿y va a tener hijos y todo? Y al final como que es como meterse un poco en la vida de la gente. Porque la otra vez me tocó una amiga de una prima mía que al final se dio esta conversación y ella tenía problemas para tener hijos. Entonces, claro, hay que evitarse de repente esas preguntas. Pero no obstante lo anterior, ¿vas a tener un cuarto hijo? Va a buscar el niño, Julio. Oye, y en respecto del tema de investigación de finanzas corporativas, volviendo al tema medio académico, Julio, hay una área de investigación que hoy le mandamos saludos a Nelson Díaz y a Eduardo Donoso. Nelson Díaz, yo trabajé con él, yo hacía de extra en teleseries. Y Nelson tiene una agencia ahí bastante grande que trabaja en televisión nacional. Te mando un gran abrazo, Nelson. Había un aspecto que se abordaba en tu perfil, que era la regulación ambiental afecta la inversión en el sector eléctrico. ¿Qué nos puedes hablar respecto a esa línea investigativa? Mira, yo no me definiría como un economista ambiental, sino principalmente, como tú dijiste, desde el punto de las finanzas corporativas. Y lo que aprovechamos ahí, este es un trabajo una colaboración que he hecho, tuve con mi mujer, que también es académica, que ella sí se dedica a la economía ambiental, que vimos en la forma como regulan el mercado de permisos de emisión de dióxido de azufre, CO2, en Estados Unidos, un vehículo para estudiar una pregunta que es bien importante desde las finanzas, que es cuán importante es para un negocio distinguir entre el financiamiento que ellos podrían conseguir externamente versus el que ellos han generado internamente o el que disponen internamente. Entonces, lo que ocurre es que en el esquema del mercado de cap and trade que tienen ellos regulan las emisiones de CO2 con un cap global, un techo global de permisos que se transan en un mercado. Entonces, las distintas generadoras, principalmente las carboníferas, se les fueron asignadas muchos años atrás cierto calendario de cantidad de toneladas de CO2 que se les permitía, comillas, contaminar si es que ellos mantenían los permisos que recibían. Pero si una empresa iba a contaminar menos y le sobraban permisos, los podía vender. Bien. O si iba a contaminar más, tenía que comprar permisos. Pero el total que se iba a emitir no podía exceder el total máximo de permisos distribuidos en total en la economía. O sea, había una distribución X de permisos que no podía exceder de ese número, pero las empresas podían jugar con ese número como quisieran. Exactamente, o sea, mercados, ya, una perfecto. bolsa, Correcto. una bolsa de permisos. Perfecto. Esta es una herramienta de política medioambiental que no está exenta de objeciones importantes de morales o su eficiencia, etcétera, pero que está implementada. Claro, en el algunos fondo lugares. la pregunta que cae de cajón ahí es una pregunta más ético-filosófica, que es: ¿el mercado puede tener límites? Por ejemplo. Claro. Exactamente. Pero nosotros no estábamos abordando esa pregunta, sino que queríamos aprovechar que justo en Estados Unidos, a propósito de incertidumbre, en algún momento empezaron a revisar las reglas
de algunos de estos elementos de la asignación de la permisos. asignación. Ya. Exactamente. Y producto de eso, el precio de los permisos se multiplicó por prácticamente 20 veces. Se fue a las nubes. Entonces, todo el mundo empezó a creer que posiblemente contaminar iba a ser extremadamente caro. También había un cambio en los precios relativos de los combustibles más contaminantes que más necesitaban permiso, que se hicieron relativamente baratos y se fueron a las nubes. El precio de los permisos. Cuando ocurre eso, aquellas empresas que, comillas, por suerte, tenían una asignación y habían acumulado un stock de permisos importante, se encontraron con que este activo, este derecho a contaminar, estos permisos transables por derecho a contaminar que ellos tenían, se hicieron muy valiosos. Y sobre todo aquellas empresas que tenían más permisos que los que en cierta medida iban a necesitar, se encontraron con un cajón de dinero. Claro. Y aquellas que iban a necesitar más permisos que los que tenían, se encontraron con que iban a tener que sacar un montón de plata de otros lugares para comprar permisos. Entonces esto nos da ¿Qué efecto tenía variación grande en la cantidad de dinero disponible para aquellas empresas que se encontraron con el excedente de permisos versus aquellas que se encontraron con un déficit de permisos. Y lo que encontramos es que incluso en el mundo de la inversión en plantas de generación eléctrica, eso es lo que estábamos viendo acá, o sea, grandes calentadores de agua para mover turbinas, inversiones de capital que duran muchísimo tiempo, incluso en ese contexto, en Estados Unidos, un país que uno podría pensar que el acceso a financiamiento es lo más fácil, entre comillas, que funciona relativamente bien, aquellas empresas que, comillas, tuvieron suerte, pudieron invertir más que aquellas que tuvieron mala suerte. Yeah. Nosotros acá lo hacemos con mucho cuidado de mantener y controlar que las oportunidades de inversión fueran equivalentes, estar comparando en la medida de lo posible empresas lo más similares entre ellas, cosa de que no sean terceras terceras características las que explicaran esta relación. Entonces, el resultado principal fue ese: la disposición de recursos financieros y su relación con la inversión es una especie de termómetro para tratar de encontrar dificultades en los mercados financieros. Bien. Mira. Y esto fue particularmente fuerte para las empresas más pequeñas. Entonces esto también se relaciona con problemas más locales, no necesariamente en el término de la regulación medioambiental, sino por ejemplo cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet II se discutía sobre el efecto de la integración, no integración, semi-integración, y cómo esto podía dejar con menores recursos en el bolsillo en el corto plazo a algunas empresas. Esto está hablando exactamente de lo mismo. Bien. Y eso puede tener efecto de la inversión porque los mercados de capitales no son capaces de funcionar suficientemente bien como para poder sustituir perfecto esas distintas fuentes de financiamiento. Claro. ¿Y esto tú lo investigaste cuando estabas haciendo el doctorado? No, esto fue a la vuelta. A la vuelta, ya. Iniciamos el proyecto mientras estaba allá. ¿Y qué curso tenías dando ahora? ¿Qué cátedra estáis dando en la Olfi Ibáñez? En este momento estoy dictando un curso de finanzas corporativas en el doctorado de finanzas que tenemos. Ya. También dicté un curso de pregrado, Finanzas 1, y también enseño en nuestros programas de MBA. ¿Y cuál es la visión que intenta dar la Universidad Adolfo Ibáñez respecto a este tema? Lo que pasa es que la finanza y en el fondo la economía es una ciencia social al final, y recalco la palabra social, no es una ciencia exacta. Y la relación que hay en el marco del juego político es súper relevante. Pero ¿lo hacen ver como estrictamente números o la relación con la política, con la comunidad es algo que viene de bajada, así como misión o visión de la universidad? ¿Es más economicista? ¿Qué bajada hay ahí respecto a la Adolfo Ibáñez? ¿Cómo aborda esto? A ver, a la hora de dar un curso, un profesor tiene libertad. Tenéis cierta libertad, ¿cierto? Por Sí. supuesto. Mucha libertad en ese lado. Ahora, por otro lado, a nivel ya más general de la universidad, sobre todo en lo que es la educación de pregrado, lo que tú mencionabas está muy dentro del corazón de lo que la universidad quiere lograr. O sea, el programa CORE de formación en artes liberales trata de apuntar a tener esta visión un poco más amplia, no tan simple, pensar desde la filosofía, desde la historia, desde la literatura, desde las artes, para complementar lo más posible la educación que a veces es muy profesionalizante de los últimos años, Claro. en términos relativos. Ahora, en lo que a mí me toca trabajar en mis cursos, la dimensión de entender que los modelos, entre comillas, más simples, más habitualmente enseñados en cursos de finanzas,
traen tras de sí un supuesto de que el mercado funciona mejor de lo que en verdad funciona. Entonces que hay que entender estas sutilezas, que hay que entender los incentivos, hay que entender el marco en el cual tú estás aplicando estas herramientas para realmente darles un buen uso. Entender, por ejemplo, que cuando una empresa, por lo que me toca a mí en finanzas corporativas, se financia de A, B o C forma, o sus gerentes son compensados de A, B o C forma, su estructura de propiedad es de A, B, C forma, lo que va a ocurrir es que las decisiones que se van a tomar van a ser consistentes con ello. Claro. Y eso tenemos que estar con los ojos abiertos, porque si no, nos encontramos con cosas muy distintas a las que nos imaginábamos que iban a ocurrir, pero fue por flojera nuestra, intelectual. No por que las cosas fueran a ocurrir de forma muy distinta. Ahora, junto con eso, también es importante señalar en nuestros cursos los límites de lo que sabemos. Porque lo que sabemos en finanzas, la verdad, es bien limitado. Claro. Es un problema tan complicado en las ciencias sociales. Se adapta tanto, todas las instituciones están cambiando, que lo que a veces teníamos claro en un periodo de tiempo cambia. Por ejemplo, a propósito de las... Quiero volver a la reforma tributaria, de pensiones. Se habla mucho sobre Sí, ¿cuál es los tu cambios visión? de fondo. ¿Cuál es tu visión de la reforma de pensiones que se está tramitando? Yo creo que la reforma tiene algunos elementos que ya caen de cajón que había que abordar. El alza de la cotización es inevitable. Uh-huh. Entonces yo creo que también acá es un buen momento de ser honestos con las personas y decir, mira, la verdad estamos en un mundo donde si nosotros vamos hoy y queremos invertir a largo plazo sin tomar riesgos, la rentabilidad real 1%, medio punto porcentual anual. ¿Qué significa eso? Que estamos en un mundo donde si nosotros queremos invertir sin tomar ningún tipo de riesgo a largo plazo, es casi como dejar la plata bajo el colchón pero ajustada por inflación. Claro. En ese mundo, si uno quiere tener una jubilación autofinanciada que se contraste de buena manera con los ingresos que uno tuvo en la vida laboral, uno tiene que ahorrar muchísimo. Eso es una muy mala noticia para el ahorrante. Y esa es la realidad. Estamos en un mundo muy complicado desde el lado de los retornos con bajos niveles de riesgo que se pueden conseguir. Entonces, partir por aumentar la cotización o al menos incentivar el ahorro lo más posible, si es que tenemos el diagnóstico de que las pensiones son insuficientes, es un paso importante. Ahora, dicho eso, y todos los otros detalles de quién administra, cómo se administrar, eso ya es un poco más de segundo orden. El problema realmente grande que tiene nuestro sistema de pensiones es que no hay suficiente ahorro. Y no hay suficiente ahorro no solamente por el lado de la tasa de cotización, sino principalmente porque para parte importante de la población no hay momentos para ahorrar lo suficiente. El trabajo tiene las famosas lagunas muy extendidas y cuando hay muy poca cotización se junta muy poco. Sí. Y eso es una realidad. ¿Cómo se resuelve eso? Mi impresión, mi opinión es que si no queremos seguir golpeando el mercado del trabajo, la fuente de los recursos tiene que venir desde el lado de impuestos más bien generales. Y en ese sentido, me parece que al menos en el espíritu de las propuestas van en la dirección correcta. Claro. El problema de los parámetros, siempre hay más espacio para discutir, pero en términos de gran diseño, me parece relativamente apropiado. Sí. Ayer yo veía una gran columna del ministro Mañalich y del investigador de Horizontal Arturo Subercasó, que hablan de salud justa. Y bueno, Evópoli ha venido con una serie de slogans que pegan harto. O sea, han tenido una capacidad muy buena de sacar ideas concretas como el ciudad justa, el salud justa y los niños primero en la fila. Es el más famoso de todos, en buena hora. Y hablaban de lo necesario que es dotar finalmente de mejor calidad de salud y acceso a la parte más relevante o gruesa de la población, que al final es la que se atiende en los servicios públicos, que es de un 70-80% del país se debe atender en servicios públicos, si es que no más. Pero siento que esas columnas, tanto de ciudad como de salud justa, le faltaba una segunda parte. Y lo conecto con lo que dijiste tú, de que si no es con cargo a impuestos o a rentas generales, es bastante difícil que podamos lograr el objetivo que es mejorar.
Y en esa dinámica, Evópolis es un partido que es de centro derecha, y la centro derecha reniega un poco esto de más impuestos y de echar mano al bolsillo general de la nación para tener mejores prestaciones públicas. Y en tu visión de economista y experto en finanzas, esa ecuación sí es lograble, ¿no? O sea, es preferible, o cambio la pregunta, financiar políticas públicas, políticas sociales, debe ir de la mano con impuestos. Porque reasignaciones presupuestarias no te va a asegurar de que el financiamiento de esa política social vaya a perdurar en el tiempo. Y ahí, ¿cómo conjugamos esta tensión que hay entre cuánto mercado, cuánto Estado, cuánto impuesto y cuánto no? Bueno, si no queremos aumentar mucho la carga impositiva, que es siempre una variable de decisión importantísima, bueno, como tú decías, está la reasignación, pero la reasignación puede ser también un poco más permanente, entender cuáles son nuestras prioridades, de dónde nos vamos a gastar el grueso del dinero. Y ahí puede venir, en la reasignación puede venir un gobierno de otro color y te reasigna de una forma distinta a lo que tú tenías presupuestado, y al final la política pública, la política social, que debe ser a larguísimo plazo, no logra la estabilidad a través del tiempo. Entonces, si no es a través de rentas generales, está bastante difícil lograrlo. Claro. A ver, una cosa que me parece positiva del último tiempo es la posibilidad de que el financiamiento de las Fuerzas Armadas deje de tener la famosa ley reservada del cobre. Sí. Eso me parece que es un lugar que no hemos mirado mucho. Todavía estamos medio pegados en 30 años atrás, y nuestro gasto en seguridad exterior, no sé, yo lo miraría, la verdad. Porque si no queremos impuestos, bueno, el dinero tiene que salir de algún lugar, y bueno, si queremos hacerlo que no sea una cosa de un día para otro, sino más sustentable, en el fondo es entender bien nuestro diseño país de cómo vamos a gastar los recursos. Ahora, también tenemos gastos importantes en educación superior, tenemos gastos importantes y potencialmente muy crecientes en el tiempo en la parte de pensiones, salud, como dices tú, si uno quiere hacerlo también va a requerir gastos importantes, con envejecimiento de la población aún más. Entonces tenemos desafíos grandotes por el lado de cuál es el tamaño de la recaudación necesaria para poder financiar este tipo de iniciativas. Ahora, desde el punto de vista de la economía como un todo, cuando uno piensa en salud justa, ciudad justa, ¿qué significa esto? Al final, personas más saludables, ciudades más amistosas donde se vive mejor, son ciudades, son personas que finalmente también son más productivas. Sí, claro. Ahora, a todo el mundo le gustaría que lo pague otro, pero finalmente, si tenemos un país que mejora su productividad, que no ha sido en forma muy fuerte el caso de Chile durante el último tiempo, pero pudiéramos hacer reformas para mejorar la productividad, más allá de su costo porcentual dentro del tamaño de la torta, es posible que nos ayuden a que el país crezca un poco más. Y eso en parte compensa. Ahora, el impuesto lo paga en términos reales a quien se le cobra. Hay una tesis bastante que yo comparto, que es que sí, tirémosle líneas a la economía, al crecimiento económico, pero resulta que la matriz de desarrollo y de crecimiento económico en Chile está bastante ya medio obsoleta, ¿no? Entonces, si no entramos a picar, entre comillas, y generamos las condiciones para que volvamos a tener un crecimiento sostenible a través del tiempo, vamos a seguir pegados en torno al 1.5 y 3, y si hay una crisis quizás es 0 y negativo. Entonces, siento que el empresariado está un poco, usando un chilenismo, y perdone la expresión, señor auditor, está un poco achanchado, como que se queda ahí haciendo lo mismo de siempre. Hay muy poca innovación en tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar o cómo vamos a mejorar el crecimiento? Y Piñera lo está viviendo en carne propia. O sea, prometió crecer entre el 4 y el 5, y lo está haciendo entre el 2 al 3 y quizás al 1.8 en el próximo año. Entonces, ¿cómo podemos mejorar aquello para poder echar mano al crecimiento y no tocar lo que es más impuestos, que a mi modo de ver es lo que se debe hacer, pero siguiendo la lógica que veníamos en la conversación, el crecimiento económico? Bueno, esta es como una discusión una bizantina. pregunta desde siempre. ¿Cuánto Estado y cuánto mercado, Julio, al final? Sí, no, pero también el tema de cómo llegar a la productividad y que eso funcione, y cómo y las circunstancias de nuestro propio empresariado. Bueno, sobre
la capacidad de innovación de nuestro empresariado, yo me imagino que parte importante de lo que les ha venido ocurriendo es que quizás estuvieron un poco cómodos en cierta medida. Sí. Estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. Ahora, de la incomodidad, el empresariado va a aprender a salir cuando realmente estén apretados en forma dura. Y eso yo creo que ya les está ocurriendo en forma creciente. Sí. Entonces, yo espero que desde este periodo de relativa parálisis, de seguir haciendo lo mismo, de la misma manera, hace tanto tiempo, en muchas cosas, que empezamos a aprender de experiencias como las de, por ejemplo, de Corner Shop, de empresas que tratan de decir, bueno, vamos a aprovechar las cosas nuevas para proyectarnos de una manera distinta. Ahora me gustaría que también fuéramos capaces de ir avanzando en innovaciones tal vez un poco más disruptivas, quizás, más distintas, no sé cuáles son, que se tienen que ocurrir, pero nos queda bastante. Nuestra educación es clave en eso, y no lo estamos haciendo muy bien. Sí, no lo estamos haciendo muy bien, la verdad. Oye, entonces, Fernando Rivas pregunta cuál es tu opinión respecto, ¿qué piensas de los emigrantes que ingresan día a día al país? Pregunta, ¿afectan la economía? La afectan, y de muchas formas. La afectan de forma directa, entran a competir con quienes ya estamos acá, y eso lo ven en forma mucho más real y día a día quienes están en sectores donde han llegado más migrantes. Eso no lo podemos obviar, eso es parte de lo que ocurre. Lo vemos en el campo, lo vemos en múltiples lugares, pero también lo afectan porque las personas que vienen no son personas que no hagan nada. Claro. Vienen a trabajar también. Y a veces trabajan muy bien. O sea, le dan dinamismo a la economía, Entonces, pagan impuestos. Dan una dimensión. Es una población más joven, Mm. en la edad de trabajar, con muchas ganas de trabajar, y eso es dinámico. Nuestra población está relativamente más envejecida, con perspectiva, además de envejecer en forma muy rápida. Entonces, en ese sentido, la llegada de inmigrantes de los últimos años puede ser bien positiva. De hecho, recuerdo un informe del Banco Central reciente. Ojo con lo que dice Julio, Fernando. Parte con la tesis, sí, afecta a la economía, pero vamos desarrollando esa idea. No es que te esté diciendo, sí, con más emigrantes vamos a tener más gastos y al final el país va a crecer menos y vamos a tener menos recursos los chilenos. La tesis va en una dirección más bien matizada y quizás hasta contraria a eso. Claro, o sea, hay matices, pero es real que hay personas que en el corto plazo y quizás en plazo más que corto, en forma más permanente, se van a ver perjudicados. Eso es real. Uh-huh. Eso es real. Eso yo creo que es bueno en estas cosas ser transparente. O sea, uno dice, bueno, viene inmigración, no me gusta la inmigración porque perdemos trabajo los chilenos. Me gusta la inmigración porque crece más la economía. Ambas cosas ocurren. Y eso es real. Claro. O sea, hay que saber tener una economía, tener un país que sea capaz de adaptarse y ayudar a quienes pierden cosas que son, en cierta medida, bien difíciles de contener. Cuando tú estás viviendo, tienes un país, en un continente, donde hay un país que está implotando, millones y millones de personas saliendo porque no pueden vivir, es inevitable que vayan a querer moverse a los países relativamente cercanos, donde ellos ven mejores perspectivas. Sí, claro. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, la migración es un fenómeno que está contextualizado dentro del paraguas que son los fenómenos humanitarios y de derechos humanos de la gente. El migrar es un derecho humano, en donde el día de mañana, si en Chile sale un presidente de algún extremo, no le voy a poner nombre, pero de algún extremo, que significa un decaimiento de la economía, de las relaciones sociales, etcétera, lo que vamos a querer hacer nosotros es irnos del país. Entonces, no escupir al cielo, porque el día de mañana nos puede tocar a nosotros de querer salir, porque al final la búsqueda de mejores condiciones de vida es algo que está de lo más inserto en lo más profundo de la naturaleza humana. Y leía por ahí hace no mucho un artículo en el diario El Mostrador que acreditaba, según cifras económicas, de que al final el migrante, si bien es cierto, genera gasto para el país. Lo que deja en materia de impuestos es más de lo que gastamos en ello. O sea, cuando se va a comprar
al supermercado o cuando va a comprar algún tipo de bien y paga IVA, por ejemplo, está dejando dinero en la economía. Cuando compra, está dinamizando lo que es el mercado y la economía propiamente tal. Entonces, creo que hay que mirar el fenómeno de migración como un fenómeno humanitario más que económico, si bien lo económico pasa a ser fundamental. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando pensamos nosotros en derechos humanos, son derechos y son deberes humanos, porque en el fondo uno dice, bueno, quiero un derecho, que me respeten, que me cuiden, de poder vivir mi vida, pero a veces te toca a ti acoger y respetarle ese derecho y cuidarle ese derecho a otro. Claro. Y en esa pasada puede ser que tú te sientas perjudicado. Entonces esa es, bueno, yo creo que uno de los grandes avances en términos relativos de la sociedad actual versus algún tiempo atrás. Ahora, en la parte humana y la parte económica van bien entrelazadas al final. O sea, son lo humano, lo económico, se juntan mucho. A largo plazo, a plazos medianos, como decían antes, este informe del Banco Central, la llegada de migrantes del último tiempo, ellos estiman que va a tener efectos inclusive en la productividad, por fricciones que tiene el mercado laboral. Cuando entran los migrantes, habitualmente sus primeros trabajos son inferiores en términos de el buen uso de las capacidades que tienen estos trabajadores a las que podría tener el trabajo ideal. Sí. El proceso de búsqueda natural que todos encontramos en el mercado laboral. El mercado laboral no funciona perfecto, que uno dice, bueno, acá hay una persona, este es su trabajo perfecto. Claro. Uno va buscando, va encontrando y va buscando el lugar donde mejor se puede desempeñar, y lo mismo le va a ocurrir a las cientos de miles de personas que han llegado. Sí. En ese proceso le van a ir incorporando competencias a quienes están en trabajos un poco mejores que lo que actualmente están estos inmigrantes. En ese sentido, el impacto no va a ser solamente, como se ha notado en forma más fuerte, en niveles un poco más de menores requisitos de capacitación, sino que van a ir pegando cada vez más fuerte hacia niveles superiores, y en ese sentido puede terminar, yo creo, apuntalando el cambio a nuestro mismo empresariado. Uno encuentra más competencia y esto bien estimula, pero por supuesto genera perdedores entre quienes no tienen la otra cara de la moneda, el que no se ve favorecido. La capacidad de entender que, bueno, la situación está un poco más complicada, pero que también está en parte en uno mejorar. Ahora, hay personas a las cuales que por distintas circunstancias necesitan una mano en poder adaptarse. Sí. Hoy están viendo mucha gente desde Futrono, ¿eh? Mandamos un saludo a esa gran comuna del sur de Chile, Lago Ranco, qué precioso lugar. Claudio Alvarado, me acuerdo perfectamente, Claudio trabajaba en el consultorio. Rinconazo Sanguchería, los mejores lomitos, churrascos, tomate palta mayo me comí ahí después de trabajar en la municipalidad. Cristian Bilbide, le mandamos un saludo a Pablo Bascuñán, a Ángel Rodríguez, a todos ellos que están viendo el programa, y a los que otros que no han aparecido con su nombre, porque tenemos más conectados de los que han comentado. Julio, ¿qué tanto estado y qué tanto mercado? Te lo pregunté antes, pero como que nos fuimos más por la tangente en lo más profundo. ¿Cuál es tu análisis de cuál es el punto exacto para poder tener un país con desarrollo para todos y más igualitario? Yo creo que necesitamos un estado... Oye, nos quedan 7 minutos. Me vuela pasa siempre esta cuestión. Vuela el tiempo. Necesitamos un estado fuerte, encuentro yo. Sobre todo fuerte en... Eso es, por eso yo me metí a Ciudadanos. Sobre todo en capacidad y en conexión con las personas. Que entiendan los problemas, que hagan el trabajo, que estén en condiciones de enfrentarse al mercado, que lo entiendan, que entiendan la dinámica del mercado. O sea, en ese sentido es bien importante que quienes están en el Estado entiendan cómo funciona el mercado muy bien. Para no cometer grandes errores. Sobre si el cuánto Estado, cuánto mercado tiene que ver con la tasa de los impuestos, eso para mí no es realmente el punto. Sino que es, bueno, ¿dónde vamos a permitir que entre el mercado y dónde el Estado? Ahora el Estado entra y participa de forma fuerte, regulando, teniendo capacidades para tener buenas regulaciones. Eso es un lugar tremendamente importante. Entonces, cuando nosotros tenemos múltiples problemas o dificultades potenciales con servicios públicos, con asignación de derechos de agua, con asignación de
de cómo vamos a trabajar nuestros recursos naturales, por ejemplo. Bueno, ahí uno necesita un Estado muy fuerte que entienda muy bien y que pueda pararse de par a par frente a los privados, que pueda darle a quienes participan del Estado una oportunidad de no ser capturados por quienes ellos regulan. Son cosas que ocurren. O sea, uno dice, bueno, a ver, alguien está trabajando en el Estado regulando a una empresa eléctrica y luego avisora que cuando cambie el gobierno va a necesitar conseguir un trabajo y su expertise en el mundo eléctrico. Bueno, tenemos un problema. Entonces, tenemos que dar continuidad tal vez a las carreras y que puedan pensar las personas que están en el Estado en su vida, no necesariamente pensando en que se juegan en la regulación su futuro laboral en el regulado. Eso es un lugar súper importante, creo que de ir perfeccionándolo. Hemos avanzado en eso. Oye, Julio, te vamos a ver en un futuro cercano, lejano, mediano, etcétera, en la esfera política propiamente tal. ¿Hay sopesado alguna vez ir de candidato a algo? ¿Es algo que tenéis pendiente, que en verdad no tenéis pendiente porque siempre te has visto en el ámbito académico y privado? ¿Cómo ves eso? Porque al final eres una persona que milita en un partido político, que tiene un conocimiento acabado en economía y finanzas, y que eres un tecnopol que podemos ver fácilmente o visualizarlo en una eventual elección o cuando llegue un gobierno de tu color político sentado en algún ministerio, como lo dije al inicio del programa. ¿Cómo ves esa relación? Personalmente tú, ¿apuntáis de repente a la política o estáis más como en la academia? A mí lo académico realmente me encanta. Así lo he visto con la investigación de Julio. Ni siquiera te pregunté como 3 o 4 áreas de investigación que tenéis también. Me gusta mucho. Y estoy con una agenda bien fuerte en eso. Ahora, se nos lleva el pájaro, volvió el pájaro. Ahora, la investigación y el trabajo académico también se conecta mucho con lo real, con lo político. Sobre todo, yo creo, con el tipo de herramientas que estamos utilizando ahora. Por ejemplo, cosas que a mí me tienen muy interesado en este momento, el trabajo que estamos iniciando con gente del Banco Mundial y la Comisión de Mercado Financiero para entender como el acceso a información que existe. Y de ahí yo me imagino una cantidad enorme de proyectos que se pueden hacer fabulosos para entender bien cómo opera nuestro mercado financiero a todo nivel. Ahora, sobre ser eventualmente candidato a algo, alguna vez lo he pensado. No descarto estas cosas, pero estoy bien de cabeza en mi trabajo académico. Te veo de ministro de Hacienda de Andrés Velasco en un futuro, esperemos que cercano. Y bueno, te preguntaba porque siento que ahí de repente necesitamos gente más capacitada en altos cargos públicos que entiendan desde una esfera no tan solo economicista, como tú bien nos explicaste durante esta hora. No eres un economista absoluto, tenías una visión social y humanitaria y le das sentido a la ciencia social de la economía. No sé si me seguís. Entonces, gente como tú, sin duda alguna, le va a hacer mejor a la política, porque esta no es una suma matemática cuando uno está administrando una comuna o administrando un país. Hay temas sociales que ponderar y que pasan a ser fundamentales en el desarrollo de ese país o de esa comuna, dependiendo del sector que estemos. Oye, Julio, te doy infinitas gracias por haber venido, haberte tomado una hora de tu tiempo, padre de 3 niñas. Podría estar en la casa ahora tomando té con su familia, pero prefirió estar acá conversando con nosotros de lo que nos encanta, que es la política. Y hoy día yo aprendí algo más en un área que me declaro que estoy bastante al debe, que es la economía y las finanzas. Así que te agradecemos un montón y quedas cordialmente invitado para otro programa. Mi idea también es empezar a generar debates, entonces sería interesante tener a un economista o alguien experto en finanzas, ya sea Chicago gremialista a ese extremo o quizá un frente amplista, para que tú tengáis la visión más ponderada de centro. Así que muchas gracias, Julio, te agradecemos bastante. Muchas gracias, Rodrigo, y también gracias a mi señora por darme la tarde para estar acá. Sí, bueno, yo le mando un saludo también a la pía, que es el cumpleaños de mi hija, la Magda. Le mandamos un saludo a Magdalena. Cumplió 7 años mi primogénita. Me quedé a almorzar. Esas son las bondades de la independencia, como te decía al inicio.
Así que eso, muchachos, nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos los que vieron el programa de hoy. Nos conectamos el próximo jueves de 18 a 19 horas en un nuevo programa de Democracia Liberal. Que estén muy bien, hasta la próxima semana. Chao.